Hola, yo soy Subrayan. Hoy les voy a enseñarlas. Comencemos. ¿Cuáles son las dichas leyes? Son la ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. La ley de circuitos o segunda ley de Kirchhoff, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito cerrado es igual a 0. Veamos un video. Ahora vamos a pasar a la parte del ejercicio práctico. En este caso tenemos un pequeño circuito y nosotros vamos a identificar las mallas en este circuito. En este caso vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff para identificar cada una de las mallas. Normalmente las mallas se identifican porque tienen una forma geométrica rectangular. En algunos casos no aplica o se pueden utilizar algunas otras cuestiones para simplificar el circuito. Por ejemplo, aquí se podría reducir a R2 y R3 se pueden reducir porque están en serie, luego se reduce a R4 que están en paralelo y tenemos un circuito mucho más sencillo. Pero hay algunos casos en los que eso no se puede hacer. Entonces, primero definimos el sentido de la corriente en la malla utilizando el sentido de las manecillas del reloj. En este caso vamos a ponerlo un poquito más grueso. Fue un buen video. Nos vamos a apoyar a base de ese video. Por tanto, la primera ley de Kirchhoff solo se cumple en las redes en las que el potencial de cada nudo no varía, las que se llaman redes de corriente continua. Pero, incluso en ellas, cualquier variación del potencial origina el incumplimiento de la primera ley de Kirchhoff mientras esa variación dure 5. Normalmente, se toman las mediciones de resistencia para indicar las características de un componente o un circuito. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente, si es anormalmente alta. Una causa posible entre muchas podrían ser los conductores dañados por el fuego o la corrosión. El primer paso para resolver el circuito es calcular la corriente, luego, el voltaje que pasa a través de cada resiste. Ahora conocemos la corriente y todos los voltajes. Hemos resuelto el circuito. Podemos escribir los voltajes para los resistores y la fuente en el esquema. Los métodos, los tres producen la misma respuesta. La aplicación directa de las leyes fundamentales ley de Ohm y ley de Kirchhoff. El método del voltaje en los nodos. El método de la corriente de malla y su pariente cercano. El método de la corriente de lazo. La ley del voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es 0. También a veces se le llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Los circuitos en serie a veces se denominan acoplados por corriente o acoplados en cadena. La corriente en un circuito en serie. Las resistencias son componentes electrónicos que resisten el flujo de electricidad en un circuito. Los resistores se usan en circuitos eléctricos para ajustar la corriente y el voltaje. De la misma manera que se usan los grifos para ajustar el flujo de agua del grifo. Color de la primera banda nos indica la cifra del primer número del valor de la resistencia. El color de la segunda banda, la cifra del segundo número del valor de la resistencia, y el tercer color nos indica por cuánto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el valor, o si nos es más fácil. La serie atraviesa todos los componentes del circuito. Por lo tanto, todos los componentes en una conexión en serie llevan la misma corriente. Actualmente, el voltaje eléctrico se mide a través de un dispositivo o herramienta de medición conocido como voltímetro, la unidad de medida establecida para cuantificar el voltaje de un sistema eléctrico es el voltio U. Una malla es un camino cerrado en un circuito eléctrico que no contiene ningún nodo interno. En otras palabras, es una trayectoria por la que puede fluir una corriente sin encontrar ninguna interrupción. Las mallas se utilizan para aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones en circuitos complejos. Las leyes de Kirchhoff 1, 2, 3 son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. 4 fueron descritas por primera vez en 1846 por ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell y gracias a Georg Ohm su trabajo fue generalizado.
Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. ¿Y cómo funciona? Así funciona. Esto también puede expresarse en términos del vector campo al tomar la ley de Ampe de la divergencia con la corrección Maxwell y combinando la ley de Gauss. Ley de tensiones de Kirchhoff. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada, de forma equivalente. La suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero. Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía. Esta ley es cierta incluso cuando hay resistencia en el circuito. La validez de esta ley puede explicarse al considerar que una carga no regresa a su punto de partida debido a la disipación de energía. Una carga simplemente terminará en el terminal negativo, en vez del positivo. Esto significa que toda la energía. Cabe resaltar que hay un problema al considerar una sola lámina. Maxwell introdujo el concepto de corriente de desplazamiento para describir estas situaciones. La corriente que fluye en la lámina de un KPST es igual al aumento de la acumulación de la carga. Y además es igual a la tasa de cambio del flujo eléctrico. Debido a la carga, el flujo eléctrico también se mide en coulombs como una carga eléctrica en el SIU. Cuando la corriente de desplazamiento se incluye, la ley de Kirchhoff se cumple de nuevo. Las corrientes de desplazamiento no son corrientes reales debido a que no constan de cargas en movimiento. Deberían verse más como un factor de corrección para hacer que la LCK se cumpla. En el caso de la lámina del KPST, la corriente entrante de la lámina es cancelada por una corriente de desplazamiento que sale de la lámina y entra por la otra lámina. Cuando la corriente de desplazamiento se incluye, la ley de Kirchhoff se cumple de nuevo. Las corrientes de desplazamiento no son corrientes reales debido a que no constan de cargas en movimiento. Deberían verse más como un factor de corrección para hacer que la LCK se cumpla. En el caso de la lámina del KPST, la corriente entrante de la lámina es cancelada por una corriente de desplazamiento que sale de la lámina y entra por la otra lámina. Esto es simplemente la ecuación de la conservación de la carga en forma integral. Dice que la corriente que fluye a través de una superficie cerrada es igual a la tasa de pérdida de carga del volumen encerrado, teorema de divergencia. La ley de Kirchhoff es equivalente a decir que la divergencia de la corriente es cero para un tiempo invariante P, siempre verdad si la corriente de desplazamiento está incluida en J. Bueno amigos y amigas, eso es todo por hoy. Si les gustó, ayúdenme suscribiéndote a mi canal. Nos vemos en otro video informativo. Hasta luego, nos vemos.